Seguimos. A continuación, COVID-5, niveles de capacidad, desafío de formalización de procesos, costos y beneficios. Stavros Moyal. La charla estará a cargo de la analista programador María Cristina Borrazás, PMP CERRISC CISA COVID Foundation certificado. Y gerente de consultoría en Stavros Moyal y Asociados, Ron Howard, Uruguay. Con anterioridad ha sido encargada de área de informática en varias organizaciones. Ha tenido a su cargo varios proyectos de consultoría y auditoría en el marco de referencia COVID, en organizaciones públicas y privadas, instituciones financieras, etc. Con nosotros, adelante. Buenas tardes a todos, gracias por estar. Es un desafío iniciar esta charla después de lo coloquial que fue la anterior, y además porque quizás repitamos algún concepto que ya fue presentado. A pesar de que la charla anterior tenía un encargo hacia la gobernanza, y lo nuestro va a ser concreto a lo que hace a la gestión. Bien, desafío de formalización de procesos. La agenda que vamos a cubrir es presentación del tema, una contextualización de COVID-5, gestión de la documentación, implementación, costos y beneficios. Cuando nosotros hablamos de costos y beneficios y hablamos de implementación de la gestión de la documentación, estamos hablando de costos y beneficios cualitativos, porque estamos concretamente encarando la necesidad de implementar lo que es documentación en forma fuerte. Bien, nosotros queremos compartir con ustedes la importancia que encontramos en la documentación a la hora de que intentamos alinear los niveles de capacidad de los procesos de la organización en el marco de lo que es COVID-5. Y entendemos, además, como salto cualitativo bisagra en esta implementación, el pasaje de nivel de capacidad 2 a nivel de capacidad 3, en el cual entendemos la documentación es actor relevante. ¿Por qué? ¿Por qué en este momento creemos tan importante focalizarnos? Porque el proceso realmente está definido, ¿sí?, cuando está en nivel 3, y para eso es imprescindible hacerlo en el marco, en el contexto de lo que es la documentación. Bien, contextualicemos rápidamente, ¿sí? Para que la organización tenga éxito en satisfacer los requerimientos, debe implementar un sistema de control interno, debe estar en un marco de referencia. O sea, la actividad de controles es una actividad que COVID-5 sigue manteniendo y sugiere llevarlo a la práctica cuando focalizamos en un proceso concreto. Cuando analizamos un proceso concreto para poder darle seguimiento y que ese proceso sea controlado y definido, debemos tener un marco de referencia para trabajar en él. Por tanto, COVID contribuye a esas necesidades, proveyendo a las empresas de un marco de trabajo integral, como veíamos, alcanzando sus objetivos a través de gobierno-gestión, y en los tres pilares que mencionó el compañero anteriormente, que es manteniendo el equilibrio entre generación de beneficios, optimización de niveles de riesgo y uso de recursos. COVID-5 lo que presenta también es una manera de trabajar con áreas de responsabilidad. Esta es la famosa rueda, que la podemos conocer con distintos nombres de actividades, pero que nos lleva a lo que es mejora continua, ¿sí? Es decir, planear, construir, ejecutar y monitorear en lo que hace a la gestión de los procesos, y planificar, orientar y monitorear en lo que hace al gobierno de procesos. Bien, nos enfrentamos a los 5 principios de COVID-5, que los visualizamos en la charla anterior, pero que no los detallamos, y que es importante tenerlos presentes cuando analizamos en qué marco estamos haciendo la propuesta. O sea, para llegar a hablar de proceso, para llegar a hablar de nivel de capacidad, para llegar a ver cuáles son las ventajas de pasar de un nivel de capacidad a otro, necesito contextualizar y saber cómo llego desde el inicio de una implementación de COVID-5 a analizar el tema puntual de mis procesos. COVID-5 propone 5 principios: satisfacer las necesidades de los interesados, lo vimos en detalle. Eso es lo que mueve toda la organización, entendido por interesados internos y externos, a los que le vamos a entregar el valor. Segundo principio, cubrir la organización de forma integral, gestión más gobernanza. Aplicar un solo marco integrado. O sea, vimos que se mencionaba que COVID-5, uno de los importantes cambios, es que integra todas las
los marcos de referencia anteriores de ISACA, sumando, alineándose con las otras normas internacionales que ya están aprobadas y aprobadas en varios de los niveles. En cuarto lugar, el principio habilitar un enfoque holístico es el que se va a llevar nuestra atención. ¿Por qué? Porque para habilitar un enfoque holístico es que COVID presenta los habilitadores, los facilitadores, o sea, los 7 conceptos, los 7 propósitos que hacen posible que las cosas sean o no sean. Y dentro de esos habilitadores es que tenemos ni más ni menos que los procesos de nuestra organización, que son en definitiva lo que hacen que las cosas sean. Y por último, separar el gobierno de la administración es, si bien COVID tiene un gran paraguas que abarca tanto gobernanza como gestión, lo que hace es hacer una separación clara de que cada uno tiene sus roles, sus actividades, sus estructuras organizacionales y se rigen por estructuras adicionales. Bien, volvemos al concepto de cascada. Este es el concepto que nos presenta COVID-5 para poder llevar adelante la implementación, iniciándonos en las necesidades de los stakeholders, de las partes interesadas, que son los que disparan el accionar de la organización. Esa es la razón de ser de cualquier organización, es brindar valor a alguien interno y externo. Vimos los 3 pilares fundamentales por los que se maneja, hacia realización de beneficios, optimización de riesgos y buen trabajo de los recursos. Y eso todo es lo que dispara las metas corporativas, nuestro plan estratégico. ¿Sí? Nuestro plan estratégico es el que además nos va a dar el marco del plan de TI. Y ahí nos vamos arrimando, es decir, tengo mi plan, tengo las necesidades que me forman mi plan corporativo, tengo mi plan corporativo que me va a exigir tener un plan de TI que acompañe y que haga posible el cumplimiento de esas metas, y COVID-5 plantea que el cumplimiento de las metas de TI va a estar muy relacionado con la asociación de metas que hace él a los facilitadores que mencionábamos recién. Bien, ¿y cuáles son los facilitadores? ¿Cuáles son los factores que hacen posible llegar a la obtención de las metas corporativas, que en definitiva es el objetivo primario? Para empezar, principios, políticas y marcos, ¿sí? Es el cómo debemos hacer las cosas, en qué marco, ¿sí? En segundo lugar, procesos, grupo de actividades, grupo de prácticas que hacen a la realidad de la función de la organización. Estructuras organizacionales, roles, responsabilidades. Cuarto, cultura, ética y comportamiento. Es uno de los habilitadores que impacta de forma muy fuerte a todo lo que son los proyectos y la actividad de la organización, y que a veces no lo tenemos tan claro y no le aplicamos demasiado de foco. Después tenemos los recursos, información, la cual invade totalmente todo lo que hace a la operativa de la organización, servicios de infraestructura y aplicaciones, áreas de apoyo, y por último, no por ser menos importante, todo lo contrario, personas, habilidades y competencias. ¿Con qué equipo humano vamos a llevar adelante el desempeño de la organización? Y para eso, ¿cómo lo estamos capacitando y qué competencias estamos midiendo y pidiendo para que esto funcione? Lo que nos dice COVID es, proponemos un sistema de cascada, que es el que está puesto ahí, que hemos enunciado recién, pero siempre tenemos que tener en cuenta los 7 facilitadores. ¿Desde qué punto de vista? De todo. Siempre los tengo que tener presentes. No importa de qué manera yo encare la implementación de mi COVID-5 en la organización, del camino que quiera recorrer, pero sí tengo que hacer el checklist de haber contemplado en cada caso cada uno de los 7 facilitadores que interactúan entre sí. Es decir, no es pensable poder hablar de procesos sin hablar de estructuras organizacionales que le va a dar el paraguas de actividad al proceso, sin la información que sirve de input y de output, sin las políticas que van a regir mi proceso. Y de esta manera podemos hacer todas las combinaciones, ¿sí? Todos los catalizadores forman una red en el cual son input y output de los demás catalizadores y hacen al todo. Ahora bien, ¿cuál es el foco de lo que estamos hablando? Nosotros nos vamos a focalizar en el que acá está representado por el número 2, que es procesos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la parte de formalizar un salto en los niveles de capacidad de los procesos. Bien, COVID-5 propone 5 dominios y 37 procesos. ¿Por qué lo mencionamos? Porque es el universo con el que vamos a trabajar si estamos aplicando este marco. Y estos procesos los separa, como bien lo escuchamos anteriormente, en gobierno, para el cual tiene un dominio
específico, que es el de evaluar, orientar y supervisar, y que dentro de ese dominio cuenta con 5 procesos, y después los 4 dominios que ya de alguna manera no son familiares de las versiones de COVID anteriores, con los ajustes propios de COVID-5, que son los dominios de alinear, planificar, organizar, construir, adquirir, implementar, entregar, dar servicio, supervisar, evaluar y valorar. Es decir, cualquier proceso que yo desarrolle en mi organización, de alguna manera debe alinearse, debe mapearse con estos grandes procesos conceptuales que me define COVID. No olvidemos que además COVID no es normativo. COVID es un marco de referencia, por lo cual tengo la libertad de tomar esto como referencia y podría necesitar crear, definir o ajustar alguno de estos procesos que estamos mencionando. No es lo habitual, ¿verdad? Siempre en general podemos llegar a alinearnos con esto. Bien. Modelo de capacidad de procesos, ¿sí? ¿Por qué la ISO 15504-2 es de la que vamos a hablar? Nosotros dijimos al principio, como uno de los principios de COVID, que COVID se alineaba con los marcos referenciales, ¿sí? En cada una de las áreas que COVID debe abordar. En el caso concreto en el que debemos o queremos medir la capacidad de nuestros procesos, ¿sí? Saber conocer nuestros procesos, COVID nos sugiere alinearnos con la ISO 15504, modelo de capacidad de procesos. Ahora, todo bien, tengo COVID, tengo la norma. ¿Por qué tengo yo como organización la necesidad de medir mis procesos? ¿Qué es lo que me lleva a medir los procesos? Más allá de que todos hablemos de esto, que de esto se excita. ¿Por qué compro yo esta idea? No por eso, por suerte, ¿no? Ahora sí. Porque la norma me permite, primero, disponer de un sistema de medición único aplicable a todos mis procesos. Es decir, me da poder. ¿Qué me da poder? Saber. Para yo poder tomar cualquier actividad, necesito saber dónde estoy parada, ¿sí? Y saberlo de una forma estándar, formal, y poder, además, en un lenguaje común, ¿sí? Necesito saber cuál es la realidad de mis procesos. Además de medirme mis procesos en la interna, transversalmente, y saber las distintas áreas en qué nivel de equilibrio o qué brechas tengo entre una área y otra dentro de la organización, también necesito, por formar parte de un mercado, por la actividad misma que desempeño, medirme hacia afuera, medirme con otras organizaciones, medirme a nivel internacional. Al alinearme con esta norma, al alinearme con el marco COVID, yo tengo una unidad de lenguaje que me permite hacer esas comparativas. Y por último, considerar que me da 2 posibilidades de trabajo la norma. Una es diagnosticar, lo que estábamos diciendo recién. Pararme dentro de un proceso y saber cuál es mi situación. Diagnosticar ¿qué? En base a una referencia. Saber si estoy en nivel 1, 2, 3 o en qué nivel estoy. Pero además, una vez que mido, una vez que tengo el conocimiento de saber cómo estoy parada, recién ahí tengo la posibilidad de decir hacia dónde quiero ir. Y hacia dónde quiero ir y cuál es mi costo. ¿Cuál es el camino a recorrer? Malamente puedo definir eso si no sé dónde estoy parada. Pero además tengo que saber cuáles son las instancias que me quedan todavía por transcurrir. Todo esto me lo permite si me alineo con una norma como la 15504-2. Esos son los por qué debería alinearme, o por lo menos debería interesarme en demostrarme alineado con esto. Bien, la norma 15504-2 lo que me dice es cómo debo hacer la medición. Una propuesta, ¿sí? Me propone 6 niveles de capacidad. Es decir, si yo me paro frente a cualquiera de mis procesos, intento hacer un diagnóstico, de alguna manera debo pararme y decir, bueno, este proceso lo tiro en el cajoncito de 0 a 5. ¿Sí? Obviamente que hay toda una literatura atrás, hay una metodología que no es el foco de la charla de hoy, imposible lo podríamos abordar en una hora. Pero la norma me respalda de cómo debo hacer para medir y estipular dónde está cada uno de los procesos. Dentro de estos procesos que vemos incompleto, ejecutado, gestionado, establecido, predecible y optimizado, nosotros le decíamos al principio de la charla que estábamos poniendo foco en lo que era el pasaje de proceso gestionado a proceso establecido definido. Correcto, el pasaje del 2 a 3. ¿Por qué el pasaje del 2 a 3 y no otro? Para empezar, primero creemos que hay 2 saltos cualitativos bisagra en todo lo que es la implementación. Uno, sin lugar a dudas, es pasar de 0 a 1. ¿Por qué? Porque pasar del nivel de capacidad de 0 a 1 es obtengo o no obtengo los resultados totales que me está pidiendo la organización. Entonces entendemos que si no estamos en 1,
No podemos desplegar toda la artillería para seguir avanzando. Ahora bien, después que estoy en 1, con 2 voy mejorando. ¿Y por qué es importante el foco entre 2 y 3? Porque 3 es un proceso definido. Al ser un proceso definido, lo que me permite a mí es justamente aplicar los conceptos de mejora. Es poder medirlos, poder saber dónde estoy, es poder evaluar riesgos, entra realmente en la rueda de lo que es la organización, en el camino de la mejora continua y la optimización. Después, cuando hablamos de nivel de capacidad 4 y 5, ya queda suerte de definición de la organización. Si bien el óptimo es llegar a nivel 5, ya empiezan a jugar los beneficios, las necesidades, las realidades, la definición propia del negocio, si justifica o no esa inversión. Pero llegar a nivel 3 es imprescindible para poder decir estoy en un nivel realmente maduro. Bueno, la norma también, como yo les comentaba, nos provee de prácticas genéricas, recursos genéricos, resultados de trabajo, o sea, nos da una batería interesante de herramientas para realmente poder aplicarla como medidora o como proyección de mejores capacidades. Bien, el nivel 1, decíamos, es la organización, el nivel en el cual la organización obtiene los resultados, y el nivel 3 me está dando un proceso gestionado, planificado, supervisado, ajustado, con resultados establecidos, controlados, mantenidos apropiadamente. Por otro lado, me dice, si voy a aplicar la norma y quiero ver el segundo atributo de este nivel de capacidad, que para estar en nivel 3 debo recoger y analizar datos para demostrar su adecuación y eficacia, para evaluar dónde hacer la mejora continua del proceso. Ahora yo me pregunto, ¿puedo cumplir con todo esto que me define la norma si yo no documento? ¿Puedo llegar a este nivel? ¿Qué importancia le doy hoy a la documentación en mi organización? Esa palabra que en realidad lo pensamos mucho cuando fuimos a poner el título y dijimos, no pongamos la palabra documentación en el título de la charla, porque si no iba a ser muy aburrido venir a la charla. No es algo que nos motive a investigar en eso. Sin embargo, la documentación nos da muchos dolores de cabeza cuando no la tenemos. Y nos ayuda, nos guía, nos protege en muchas oportunidades cuando sí la tenemos y tenemos disponibilidad y conocimiento sobre ella. Este es el foco al que le queríamos dar a la charla. Entender y llegar acá por qué la importancia, de la documentación. Bien. Hacia ahí vamos. Hasta acá, introducirnos en el marco contextual, entender por qué cuando hablo de COVID, cómo llego a decirles necesitan documentar para pasar de nivel de capacidad del 2 al 3. Ahora entremos en el tema concreto, en la propuesta. La propuesta es, documentemos. ¿Qué documentamos? ¿Cómo documentamos? Y ahí empiezan un montón de preguntas con las cuales vamos a intentar dar alguna respuesta para romper con el mito. La documentación no tiene valor en sí mismo. Es lo mismo que decíamos en la charla anterior. La tecnología no tiene valor en sí mismo, la documentación menos. Pensar documentar por documentar no tiene asidero, no es vendible, no es comprable, gasto, y es inimaginable. Si no documentamos cuando necesitamos documentar, menos vamos a documentar porque sí. No tiene sentido pensarla así. La tenemos que pensar en tanto la documentación adquiere valor. ¿Cuándo adquiere valor? Cuando entendemos que está estableciendo un lenguaje común de intercambio y comunicación. ¿Sí? Y porque además es vehículo el entendimiento entre los diferentes actores e internos. Es decir, si yo tengo formalizada y estructurada la documentación, y cuando hablo de procedimientos, sé tanto en la interna y en la externa de qué estamos hablando, y no tengo que explicar si tengo o no tengo el procedimiento, y cuando tomo un procedimiento espero encontrar y encuentro lo que espero. Bueno, eso es tener un lenguaje común, eso es poder comunicar, poder entenderme. Cosa lejos trivial, la comunicación en todo lo que hace a la gestión nuestra. Por otro lado, además, adquiere valor ¿cuándo? Cuando existe como soporte de un proceso o actividad. Acá nace el valor, además. ¿Sí? La documentación por sí misma no tiene valor en tanto le está dando soporte a algo, a alguien, a un proceso, a algo que sí le da valor a mi organización. ¿Por qué le da valor? Y porque me hace que los procesos sean definidos, repetibles, medibles, optimizables, transferibles, todas esas palabras que decimos cuando definimos algo. Y de última la pregunta es, ¿puedo hacerlo sin la documentación? ¿Puedo hacerlo sin registrarlo? ¿Cómo puedo compartirlo? ¿De qué documentación hablamos? ¡Wow! De mucha. ¿Sí? Vista así toda junta es mucha. Pero es verdad, es mucho lo que hacemos en la organización.
son muchas las actividades, muchas las tomas de decisiones, muchas las variables que tomamos en un análisis de riesgo, en un plan de continuidad de negocio. O sea, en toda la gestión que nosotros manejamos hay documentación. Ahora, ¿qué documentación debo manejar? Nosotros tomamos como referencia lo que toma la UNIT en su diploma de especialidad, en la del que llamamos Manual y Documentos de la Gestión, ¿sí? ¿Qué es esta que está armada acá? Que además es familiar, porque todos sabemos que necesitamos de planes y programas, para empezar. Sin un plan, sin un programa, estamos hablando de qué hablamos, de gobierno, plan estratégico, ya está, tengo que tenerlo documentado, ¿sí? Programa de actividades, manuales de la gestión, es el que me describe el sistema de la gestión que estoy manejando, los procedimientos, la lista de pasos a seguir para llevar adelante, otros documentos como instructivo de trabajo, formularios específicos y finalmente lo que da sostén a todo esto, que es el registro. Es decir, yo tengo que registrar cómo hago las cosas, qué está pasando, sacar las fotos y poder realmente analizar. Esta documentación debería estar presente en nuestra organización, ¿sí? ¿En qué medida? En la que se necesite. No tiene por qué haber, no hablamos de cantidad de manuales, no hablamos de cantidad de procedimientos. Aquellos que respalden la operativa y los procesos que hoy hacen a mi negocio. ¿Y cuál es el punto de partida? Ok, compré la idea. Quiero manejar en forma gestionada mi documentación. ¿Dónde me paro? ¿Cómo empiezo? Para empezar, nunca es un cero. ¿Por qué? Porque mi organización está funcionando. Es muy común decir, no, pero yo funciono, yo soy productivo, yo voy adelante, obtengo mis resultados. ¿Cómo debe estar documentando? Por supuesto que se está documentando. Lo que estamos diciendo es que quizás no se documenta todo lo que se deba documentar, ni en forma estándar como para poder trabajar y analizar esa información. Inclusive muchas veces llevar la documentación en una forma gestionada nos permite cambiar la calidad de la operativa. Es decir, dejar de hacer mucho trabajo manual para cambiar la calidad a un trabajo más de análisis. Por lo tanto, la sugerencia es gestionar la documentación capitalizando lo que ya tengo. ¿Sí? Debería ordenarla, estandarizar, completar, actualizar. Y para eso es bueno apoyarse en marcos de referencia existentes, reconocidos, aprobados y probados. En el que ustedes quieran. Nosotros tenemos una propuesta estándar, pero en realidad en algún marco que me permita a mí obtener los beneficios y el modo de trabajo que venimos mencionando en esta charla. Esto era lo que yo les decía como propuesta y entendamos por qué quiero gestionar la documentación. Porque nos permite trabajar la documentación en forma estándar de acuerdo a las necesidades del negocio. Y esto es importante. Yo tengo que hacer mi modelo de gestión a la medida de la empresa. ¿Sí? A la medida de la empresa, ¿qué quiere decir? Que la voy a poder cumplir con los recursos que tengo disponibles, ¿sí? Y con la dinámica del negocio me va a permitir llevarla adelante y no perderla. Es decir, no es definir y dejarla estándar, sino que la tengo que definir y además después mantenerla actualizada. Para eso, para definir la documentación, digo, bueno, ¿qué es lo que me piden? ¿Qué requerimientos tengo hoy? Y además, ¿cuáles son los que quiero obtener? ¿Hacia dónde quiero ir? Y alineada con los objetivos a alcanzar y con la posibilidad de utilizar aplicativos específicos que sin ser obligatorio su uso facilita la gestión. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que les decía recién, no pretendo hacer en forma arcaica la documentación, la gestión de la documentación. Hoy tenemos a disposición software que nos permiten gestionarlo, ¿sí? En Plaza hay varios, bueno, que trabajen para nosotros, ¿sí? Yo registro y el sistema me permite a mí gestionar esa documentación en forma eficiente. Bien, ¿qué entendemos nosotros como dos grandes pilares para la gestión de la documentación? Por un lado, tengo que definir necesariamente un marco de estructura referencial. Ahora vamos a ver a qué hacemos referencia. Y después, cómo voy a manejar el ciclo de vida de esta documentación. Les decía recién, no sirve de nada definir cómo la quiero manejar y después colgarla, guardarla, sino que tengo que manejar su ciclo de vida. Por lo tanto, el marco de referencia voy a tener que definirlo y voy a tener que revisionarlo para posibles ajustes. Y el ciclo de vida es lo que hablamos siempre, ver cuándo planear, cuándo van a hacer mi documentación, cómo la construyo, cómo ejecuto esa documentación, cómo monitoreo, bueno, en realidad tirarlo a la rueda de mejora continua. Bien, el marco de estructura referencial, ¿qué es? ¿De qué hablamos? Ni más ni menos que definir las plantillas de documento.
¿sí? Para cada uno de los tipos de documentos que recién mirábamos nosotros en la pirámide, lo que necesitamos es decir, mi procedimiento va a tener este formato, va a tener estas secciones, y todo procedimiento de la organización va a cumplir con eso. Lo defino una vez, lo tengo colgado, lo tomo y ya no lo tengo que pensar 2 veces. Y mis procedimientos son esos, son procedimientos. Y cuando nosotros tenemos que abordar una auditoría, tenemos que abordar algún tipo de control, decirle, así es mi procedimiento. Y esto está alineado, este es mi deber ser, y así está. Y no lo tengo que pensar siempre, ni tengo que alinear ni gastar tiempos en entender o en hacer traducciones de lo que es un procedimiento a otro. Esto es un ejemplo, pero ¿qué cosas tiene mi procedimiento, por ejemplo? Para tener en cuenta de qué hablo cuando digo, armar una plantilla para qué. Y bueno, yo sé que tiene un objetivo, un alcance, qué responsabilidades, la descripción, los registros que se van a hacer, cuáles son las referencias, los anexos, las modificaciones. Esto es un ejemplo. Esto se define a la luz de lo que es la necesidad del negocio. No necesariamente hay una ley estructurada para esto y estricta. Yo lo defino, pero una vez que lo defino, todos mis procedimientos van a caer en esto. Y de lo mismo tengo que hacer cuando defino una lista de especificación, cuando defino un registro de información. Hay datos clave que yo tengo que encontrar dentro de la documentación para que la documentación me sea válida y para que pueda entender lo que estoy leyendo cuando leo un documento. Todo documento tiene que estar sujeto a lo que son revisiones, porque nada se escribe en piedra, al contrario, tiene que poderse modificar y adaptarse a las realidades y después tener en cuenta la caducidad. Ahora, las revisiones las estipulo yo, de acuerdo a la dinámica del negocio. No voy a estar todo el tiempo revisando los documentos, ¿sí? Yo estipulo si quiero revisando las políticas mías cada 5 años, cada 2 años, este documento cada 1 año, y eso lo estipulo como exigencia y a lo que me comprometo. Más allá que después la dinámica del negocio me lleva a hacer ajustes en tiempos menores, pero en realidad mi responsabilidad frente a quien yo comparto la documentación es, tengo estipulado cómo lo voy a hacer y cumplo con lo que tengo estipulado. Bien, dentro del marco de estructura referencial, tengo que definir obviamente cómo voy a clasificar esa documentación. Dentro del universo de documentación que manejo en la empresa, ¿cómo lo tengo clasificado? Por modelo de gestión, por área, algún criterio tengo que dar para ayudar a la búsqueda y para que tenga una coherencia cómo estoy registrando esa documentación, cómo la estoy guardando. ¿Tá? Y obviamente el camino de acceso a la documentación, son datos que tienen que ser públicos de todos aquellos que acceden. ¿Qué metodología? ¿Cómo lo voy a versionar? Cuando leo yo un documento, ¿cómo sé si es el que está vigente o no? ¿Y cuáles son las versiones anteriores para que yo pueda recurrir en forma de referencia, saber cuáles fueron los cambios que me llevaron a la foto de hoy? Y respaldar la documentación, digo, fundamental, ¿sí? Y bueno, y el tema de revisiones, ¿cómo voy a llevar adelante las revisiones? Definir los responsables. ¿Quiénes son los responsables de la documentación de cada uno de los documentos que integran mi estructura referencial? Bien, ok, definí todo el marco, definí la estructura, sé cómo lo voy a manejar, sé qué formato tienen y qué voy a usar. Bien, ¿cómo pongo a rodar eso? ¿Cómo lo pongo en la cancha? Para eso tengo que definir lo que es el ciclo de vida. El ciclo de vida es cómo voy a mantener mi documentación una vez que lo estoy usando y estoy respaldando las actividades de mi negocio con esa documentación y esa estructura que defino. Empezamos por planificar. ¿Cuándo nace la documentación? Lo tengo ahí en el marco estructural. ¿Cuándo empiezo a generar documentación? ¿Sí? Nace junto con el proceso que apoya. Y esto es un punto crítico. Es decir, no pongo a jugar en cancha un proceso y después me acuerdo que no definí la documentación. La documentación nace ahí. Yo estoy definiendo un proceso y sé que ese proceso va a tener un procedimiento. Sé que se va a estar respaldando en determinadas políticas. Sé que voy a generar determinado registro que después le voy a tener que levantar y voy a querer leerlo y saber qué pasa. En paralelo, junto, codo con codo, que yo voy definiendo mis procesos, voy definiendo por lo menos la primera versión de documentación. No quiere decir que sea la definitiva. Por supuesto que va a ser perfectible. Pero no puedo llegar a entregar, en el caso de los informáticos, por ejemplo, no puedo llegar a entregar un producto sin la documentación que corresponde. ¿Por qué? Porque es parte del producto. No estaría definiendo un producto que cumple con todos sus objetivos. Construir, o sea, usarlos, obviamente, de la manera que está definido. Para algo me definí un marco de estructura referencial. Ahora, si lo voy a crear, usémoslo. Ya no lo pienso, no invento la rueda, ya la tengo. Por otro lado, voy a ejecutar. ¿Cuándo voy a usar mi documentación? Lo voy a usar acompañando el proceso. El proceso el cual esa documentación está apoyando. Si estoy con políticas,
me van a marcar los lineamientos. Si estoy con procedimientos, me va a determinar la vida del proceso. Si estoy con registros, bla, bla. Cuando yo definí mis documentos, todos tienen que ver con una instancia del ciclo de vida del proceso. Y el ciclo de vida de la documentación debe acompasar eso. Y por último, monitorear. ¿Por qué yo monitoreo la vigencia de la estructura de mis documentos? 3 motivos, 3 puntos clave. Es decir, en la dinámica de la ejecución, cambia la ejecución y me doy cuenta que la documentación ya no está vigente, hay que modificarla. Por otro lado, porque es una revisión programada. Dijimos anteriormente, cuando yo defina mis documentos, tengo que decir cuándo los voy a revisionar. Bueno, llegó el momento, lo estoy revisando por eso, o por contraste de la realidad cambiante. Es decir, de afuera me exigen de que yo cambie mi proceso y por tanto tengo que alinear mi documentación. ¿Cómo implementamos el sistema de gestión? Definimos la estructura, definimos cómo vamos a manejar el ciclo de vida, dijimos de dónde arrancábamos, ¿cómo hacemos para implementarlo? Bien, la recomendación nuestra es implementémoslo gradualmente como se recomienda que se implemente cualquier sistema de gestión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si somos muy ambiciosos, vamos a morir antes de llegar a la orilla. La gradualidad la estamos definiendo desde 2 aspectos. Uno es, no implementemos de una en toda la organización, elijamos un área, una subárea, la que sea más crítica, la que sea más fácil de obtener éxitos, porque además implementar un módulo, un submódulo a nosotros nos permite hacer gimnasia. Perdón, ¿me puedes saber cómo implementar el sistema de gestión a cuánto referís? Estoy hablando del sistema de gestión documental, ¿verdad? O sea, sí, el foco es ese. Llamándole sistema de gestión documental por llamarle de alguna manera, porque es gestión y de documentación, ¿verdad? Pero no hay ninguno en especial, es el que yo me estoy armando con las pautas que estamos planeando, que va a servir a las realidades de mi negocio. ¿Por qué decimos gradual en el segundo aspecto? Uno es, decíamos recién, porque no voy a implementar toda la organización, y el segundo es porque no debo ser demasiado exigente en la excelencia de la primera versión que tiro a la cancha. ¿Por qué? Porque si no, nunca salgo con una primera versión. Sabemos que toda versión de documentación es perfectible. Entonces, tiremos una primera, la que nos parezca mejor, más adaptada a la realidad, y la podemos poner a girar en la rueda. ¿Sí? Vamos a usarla, va a ser criticable, la vamos a mejorar, y así vamos afinando nuestro proceso. Bien. Definir el alcance, ya que decíamos cuáles van a ser los primeros, y como estamos en un marco COVID, y eso es lo que le da nacimiento a toda la inquietud de esta propuesta, es bueno, de acuerdo a qué nivel de capacidades con el que yo me voy a manejar, es la documentación que voy a tener exigencia de tener. Por lo tanto, para implementar tengo que definir mi marco de estructura referencial, ponerle foco a lo que ya tengo, reutilizarlo, escribir lo que me falte y ponerlo a andar en la rueda, aplicarlo al ciclo de vida. ¿Y qué me está faltando? Algo fundamental para que esto funcione. ¿Sí? Concientización y capacitación. De nada sirve que yo tenga un marco estructural bonito, que defina todo mi ciclo y que diga ahora voy a empezar, si la gente no tiene compromiso con la documentación. Si cuando yo voy a mirar la documentación, en realidad los procedimientos no se siguen como están, los registros no se levantan como se tienen que levantar y no están las revisiones hechas cuando tengan que hacer. Eso en realidad requiere un compromiso de la dirección. Sin lugar a dudas, como toda implementación de gestión. Y otro punto importante. La documentación es un activo de TI. Y acá le damos relevancia a lo que es la documentación. Por lo tanto, integra los inventarios de activos. Como tal, hay que determinar quiénes son los propietarios. ¿Y quién es el propietario de la documentación? Lejos de ser TI, salvo lo que es propio de TI. Pero en lo que son los procesos generales de la organización, el propietario es el que es el propietario del proceso. ¿Sí? O en casos más macro, como estamos hablando de políticas, que en realidad son capas que envuelven a toda la organización, en realidad el propietario es la dirección o los cargos de dirección. ¿Sí? Pero no es TI, el propietario es el propietario del proceso. Es el que de última va a medir el impacto que tiene esa documentación como activo más dentro de la organización. Por lo tanto, es importante, si estamos diciendo que es un activo, definir la criticidad de la documentación. A la luz de los 3 conceptos de confidencialidad, integridad y disponibilidad, porque de esa manera la documentación también integra lo que es el análisis de riesgo de la crisis. Bien, hasta acá la propuesta de cómo entendemos que debemos manejar la documentación y la necesidad de transmitirles la importancia que tiene la documentación en todo lo que es la realidad
de los sistemas de la organización. Ahora uno se pregunta también, para romper con un mito, decir, documentar es costoso, nunca se puede tener actualizada. ¿Cuánto nos sale llevar la documentación al día? En realidad, los costos que tiene la documentación son los recursos que se necesitan para tenerla. Esos recursos tienen una primera parte en la definición del marco de estructura referencial, es decir, cuando me decido hacerlo, definir todo mi marco, alguien lo tiene que definir, y eso lo puedo hacer por 3 vías. Primero, con gente que ya tengo capacitada dentro de la empresa. Probablemente ya tengo gente que sabe cómo definir un marco referencial de documentación, pero nunca le dimos la relevancia ni asignamos esa funcionalidad. En segundo caso, capacitando a la gente que tengo. La capacito una vez y después, en realidad, ya se trabaja y se aplica sobre esa capacitación. Y si no, accediendo a asesoría. O combinaciones de ellos. Es decir, arranco con asesoría, que me ayuden a capacitarme y después, o sea, estamos hablando de algo que es operativamente sin demasiados requerimientos. Bien, otro recurso que necesito y cuál es el costo es cumplir con el ciclo de vida. Está todo bien, yo tengo todo definido, pero me lleva tiempo registrar, me lleva tiempo implementar. Bueno, pero yo debo considerar los costos de la misma manera que decía recién cuando considero los costos del ciclo de vida del proceso. Es decir, si yo estoy haciendo un desarrollo de software en el cual tengo que hacer un diseño, tengo que acompañar las plantillas de prueba, tengo que definir un montón de documentación que todos conocemos que debemos definir, eso lo tengo que ya considerar en el momento que estoy considerando los costos de desarrollo, ¿sí? Como parte del proceso, embebido en el proceso. Entonces no tengo que ver el costo de la documentación como algo separado. Es parte de todos los demás componentes que me llevan a obtener el producto final. Bien, y por último, sí, me lleva un tiempo, recursos en el momento de si empiezo a registrar planillas que no registraba, sí, claramente. Pero estamos en lo mismo, es parte de los recursos y de los costos que me llevan llevar ese proceso adelante. No la documentación, es parte de. Bien, ¿cuáles son los beneficios? Un lenguaje común. Eso creemos que es uno de los beneficios fundamentales, que es dónde busco, qué busco y cómo interpreto lo que encuentro. Es decir, todos los análisis, las estadísticas, los informes, así como no es pensable ninguna actividad en la organización que no esté soportado por tecnología, cuesta mucho entender o ver, visualizar una actividad que no tenga de alguna medida mayor o menor el respaldo de una documentación. Es decir, es el deber ser y es lo hecho y es el poder el análisis y determinar la brecha. Bueno, estamos parados de la misma manera en que me da un lenguaje común a nivel de organización y a nivel de más allá de la organización. Repetibilidad, obviamente, sin documentación difícilmente yo pueda repetir en forma igual mis procesos o mis registros. Trazabilidad. Disolución de controversias. En realidad la documentación es una amiga, porque me apoya cuando yo, por ejemplo, tengo que decir esto es lo pedido, esto es lo entregado. ¿Dónde está? ¿Quedó en la nube colgado? No, tengo una documentación que me lo avala con firmas y con la especificación necesaria para poder disolver justamente los entredichos entre dos partes interesadas. Evidencia de lo actuado, cómo se hicieron las cosas, independencia de actores, es decir, si la documentación está debida, actualizada, yo no necesito hablar con fulano para saber cómo se lleva adelante un procedimiento, ni para interpretar la planilla de resultados, ni un análisis de riesgo. Ya sé lo que leo cuando leo, lo que busco, lo que voy a encontrar cuando busco. ¿Por qué? Porque lo tengo documentado. Y por último, bueno, me da la libertad ya cuando tengo todo a un nivel más determinado, poder hacer proyecciones, simulaciones, estadísticas, que esta es la última etapa, ¿verdad?, de la parte de la gestión. Bien, entonces, resumiendo, redondeando el tema de lo que queríamos compartir con ustedes. Sin lugar a dudas, si estoy hablando de implementar el marco COVID, no puedo pensar pasar de nivel 2 a nivel 3, que decíamos es un nivel bisagra, sino documento. Entonces, si estoy enmarcado en ese contexto, pensemos en todo esto. Voy a necesitar un sistema de gestión de la documentación que me respalde en este proceso. Pero no es solo para eso. Esto va más allá de si implemento o no implemento COVID. Hoy, en la dinámica de la interacción de las organizaciones, nosotros necesitamos estar documentados, por ejemplo, para dar respuestas a las auditorías, para dar respuestas a los organismos reguladores, para estar al nivel de las certificaciones que queremos estar. Todo eso lo podemos hacer solamente si tenemos disciplina, cultura y definición de lo que es mantener una documentación en forma gestionada. Bien, compartir con ustedes ahora una lección que hemos aprendido
a lo largo de toda nuestra trayectoria. Es decir, de acuerdo a nuestra experiencia podemos decir que los casos exitosos en la implementación de los sistemas de gestión de documentación han puesto de mayor o menor medida el foco en los siguientes criterios, conceptos, que es, primero, contar con el compromiso de la dirección. De nada sirven los esfuerzos puntuales. De nada sirve, o sea, a ver, sí es bueno que un área tenga documentada su actividad, sí, por supuesto, pero la visión macro corporativa, en realidad después, ninguna área es independiente de las demás, entonces se corta la cadena de información, queda encapsulada. Por otro lado, considerar la documentación existente. Esto hacemos hincapié para no pensar que empezamos de cero y que está todo mal y que esto va a ser un trabajo muy oneroso. No, ordenemos lo que tenemos. Realizamos un proceso gradual, ya les argumenté por qué veíamos los dos niveles de hacerlo gradualmente. A medida de la organización es no importamos modelos preestablecidos, lo defino de acuerdo a mis necesidades, ¿sí? Contar con el canal de aprobación definido y negociado de los procedimientos. ¿Qué quiere decir esto? Hay áreas que se dedican a documentar, que hacen buenos procesos de documentación y que nunca llegan a obtener la aprobación correspondiente, ¿sí? Siempre quedan parados en se está por aprobar. Y un documento que en realidad no está aprobado no puede ser el respaldo de documentación. Necesito que alguien lo apruebe para oficializarlo, para difundirlo y para tomarlo como referencia. Bueno, debo negociar, debo definir previamente quién va a autorizarme, quién va a aprobarme la definición de esos procedimientos, registros, políticas. Y por último, una vez más, capacitemos y concienticemos en la necesidad de documentar como apoyo a las demás actividades de la organización. La idea es, si algo ya lo estamos haciendo, porque por algo somos empresa, organismo y estamos trabajando, estamos produciendo, nos estamos moviendo, estamos creciendo en la mayoría de los casos, entonces, documentémoslo. Si ya lo estamos haciendo, ¿por qué no documentarlo? Ya sabemos cómo hacerlo. Documentémoslo. Hasta acá, lo que quería compartir con ustedes. No sé si tienen preguntas, alguna inquietud, comentario que quieran hacer. Un comentario con los efectos de colaborar y comenzamos juntas. COVID-5, lo que tú llamas documentación, lo incluye como información y cuando estudia los procesos sale, como bien decía Cristina, en las entradas y las salidas también indica qué información tiene que incluir de uno al otro. Y entre COVID-5 for information, todo un manual donde está específicamente todo lo que comentaba Cristina y tomando en realidad las políticas y los procedimientos desde la gobernanza desde arriba se aplica lo mismo que para los procesos, para la información, para la tecnología. Exactamente. Y las mismas normas a las que ella llegaba, haciendo un razonamiento lateral, ¿no? Buscando por otro lado llegar a la misma. Y por el mismo lado llega a las mismas conclusiones. Sí, es que esa es la idea. La idea era lo que yo decía hoy, tenemos muchas maneras de implementar los marcos de referencia, las buenas prácticas. Todos son válidos, hay más de uno que es válido para eso. Lo importante es alinearse con uno y justamente validar que se llegue a lo mismo resultado. También no llegan a Roma. Exactamente. Menos mal, si no estamos mal. Si no estamos mal, si tenemos una desviación en el destino estamos mal. Bien, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra inquietud, aporte? Bueno, muchas gracias.